Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Hay medicamentos que son muy conocidos y casi siempre son de los que más se abusa. La lista es larga, pero hoy dedicaremos nuestro espacio a conocer cuáles son los prejuicios que causa el abuso de un grupo de sedantes llamados benzodiazepinas. Acompáñenos. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Nelly, un placer. Doctor, ¿qué son las benzodiazepinas? Bueno, Ney, las benzodiazepinas son un grupo de sedantes cuyas funciones originales son combatir o tratar la ansiedad, ayudar a conciliar el sueño y tratar algunos otros problemas, como los estados convulsivantes en la epilepsia. Estos medicamentos fueron botados al mercado a finales de los años 50 y principios de los 60. El clorodiazepóxido salió en 1959, o sea, casi unos cuantos años. Y poco después, ya en farmacias estaba el diazepam. Estos medicamentos fueron los primeros del grupo de las benzodiazepinas que salieron al mercado y que se han usado a través de tantos años. Poco tiempo después, se fueron creando nuevos productos a punto de partida de los iniciales, tendentes a dedicarlos a aspectos concretos de la actividad psicológica y los trastornos psicológicos. De esa forma, se fueron sacando al mercado medicamentos apropiados para la ansiedad, otros para conciliar el sueño, otros que tenían un efecto anticonvulsivante, y de esa manera existen un sinnúmero, hasta hoy en día, de benzodiazepinas, casi 100 en todo el mundo, que tienen distintas utilidades, pero que tienen más o menos la misma forma de actuar. En nuestro país existen en este momento cerca de una decena de benzodiazepinas, las más conocidas, por supuesto, el clorodiazepóxido, el diazepam, el medazepam, el nitrazepam y el alprazolam. Son los que más se usan en nuestro país, pero, como te decía, forman parte de esta gran familia de sedantes, como le llaman algunas personas, que se denominan benzodiazepinas. Doctor, ¿y qué efecto tienen estos medicamentos en el organismo? Bueno, es un poco complicado el efecto de estos fármacos sobre el sistema nervioso, pero voy a tratar de explicártelo, Navy, de una manera concreta. En común, todos estos medicamentos son depresores del sistema nervioso central. O sea, son medicamentos que de una u otra forma bloquean diversas funciones neuronales y a través de este efecto es que pueden reducir la ansiedad, aumentar el sueño y, por supuesto, también reducir o bloquear estados de convulsiones, entre otros orígenes. También se utilizan, por supuesto, para los preoperatorios, para inducir anestesia, en fin, unas cuantas utilidades. Pero su mecanismo de acción es siempre bloqueando funciones neuronales, o sea, deprimiendo las funciones del sistema nervioso central. Doctor, ¿y cuáles son las reacciones adversas, al menos las más comunes de este grupo de medicamentos de las benzodiazepinas? Bueno, mira, Navy, son muchísimas las reacciones adversas que puede tener el uso de estos medicamentos, sobre todo cuando es un uso excesivo. El uso excesivo del medicamento está en relación a la dosis o al tiempo en que se vaya a utilizar. Yo te propongo ver en pantalla para que nuestros televidentes puedan apreciar las principales los principales efectos adversos de las benzodiazepinas sobre la salud cuando se emplean de una manera prolongada. Principales efectos adversos del uso de las benzodiazepinas: somnolencia y debilidad, mareos y confusión mental, visión borrosa, dolor de cabeza, debilidad y temblores, depresión, que puede llegar incluso a ideas suicidas, sueños raros y pesadillas, trastornos de la memoria y la adicción, que por supuesto se continúa con el llamado síndrome de abstinencia al retirar la droga. Es bueno señalar, Navy, que todos estos efectos
no se producen de la misma forma en todas las personas. O sea, hay individuos más sensibles que otros a la aparición de estos efectos, pero de una u otra forma son bastante frecuentes con el uso prolongado de las benzodiazepinas o cuando se dosis altas en personas susceptibles. Esto es, los ancianos en este caso, son las personas más susceptibles a sufrir estos efectos adversos con el uso de estos medicamentos. Doctor, ahora mismo usted mencionaba los efectos adversos que pueden ocasionar este tipo de medicamentos, las benzodiazepinas, en los ancianos. Pero ¿en qué otras circunstancias este tipo de pastillas, este tipo de sedantes, pueden ser más problemáticos? Bueno, en primer lugar, como ya te decía, en los ancianos se ve mucho la incidencia de los efectos adversos de las benzodiazepinas, porque el anciano no metaboliza con la misma forma, o sea, con la misma intensidad, los productos químicos que una persona joven, fuerte, que pues lo metabolizan más rápidamente. Y también los ancianos son sensibles a los efectos secundarios por su propio estado ya de degeneración del sistema nervioso. Ahora bien, hay otras circunstancias en las que también pueden causar problemas estos medicamentos. Cuando se usan en grandes cantidades, o sea, en sobredosis, estas sobredosis ocurren generalmente por automedicación o por intento suicida. Hay veces que las personas con desequilibrios mentales pues utilizan como vía para lograr el suicidio el empleo de estos medicamentos a altas dosis, o sea, diazepam, clonazepam, nitrazepam, entre otros. Esta es una forma en que pueden hacer un efecto notorio. Y la otra manera, a mi juicio, la más importante, en que las benzodiazepinas pueden lograr efectos adversos problemáticos, es a través del uso prolongado. Se sabe científicamente que el rango de efecto seguro, más o menos seguro, de estos medicamentos es entre 2 y 4 semanas. Por encima de esas 4 semanas de tratamiento continuo, está demostrado que las benzodiazepinas comienzan a crear efectos adictivos y a generar cada vez más efectos secundarios nocivos para la persona. Pero no solamente eso, sino que también los efectos beneficiosos de las benzodiazepinas se pueden ir perdiendo a medida que se va aumentando el tiempo de utilización de estas drogas. Profesor, ¿y son realmente útiles los sedantes en el tratamiento de la hipertensión arterial? Bueno, me alegra que hagas esa pregunta porque en verdad es una mala costumbre y un mal hábito considerar que estos medicamentos forman parte de algún esquema terapéutico válido para la hipertensión. No es menos cierto que hay hipertensos que tienen problemas emocionales. No es menos cierto que en algunos hipertensos que se someten a situaciones estresantes, pues hay trastornos emocionales, depresión, ansiedad, pánico incluso, y que estos trastornos se pueden tratar de una manera breve, por poco tiempo, con las benzodiazepinas. O sea, no es que los hipertensos no lo puedan tomar, pero sí se sabe que el uso continuado de estos medicamentos no tiene ningún valor en el control de la hipertensión arterial. De hecho, puede ser contraproducente, o sea, puede generar efectos diferentes a los que deseamos en esos pacientes. O sea que de forma concreta te puedo decir que ningún tratamiento a largo plazo para la hipertensión incluye la utilización de estos medicamentos. O sea, no se usa el clonazepam, ni el diazepam, ni ningún otro medicamento como una manera de ayudar al control de la presión arterial, excepto en situaciones agudas, cortas, breves, en que sí pueden ser útiles. Y entonces, ¿qué dice la ciencia acerca del tratamiento con sedantes del insomnio? Bueno, el insomnio es un trastorno que ya lo hemos tratado en este programa en otros momentos, que es bastante frecuente. Y el sueño sabemos que es una condición vital para la vida, que es tan importante como comer, como respirar. Y el sueño no es un periodo homogéneo, o sea, tiene distintas etapas por las cuales transita el individuo desde el punto de vista del sueño cuando duerme. ¿Qué sucede con el empleo de las benzodiazepinas? Las benzodiazepinas, sobre todo las de acción corta e intermedia como el nitrazepam, se pueden utilizar para inducir el sueño de forma breve, o sea, con pocos días. De esa manera puede servir como un coadyuvante del sueño porque pues hace que la persona concilie el sueño más rápido, hace que duerma más y que se desvele menos en el transcurso de la noche. Eso es una realidad. Pero viene el problema
cuando se sabe que las benzodiazepinas no generan un sueño natural. O sea, que aumentan el sueño ligero, pero reducen el tiempo del sueño profundo, que es el sueño o fase REM del sueño, en la cual el organismo verdaderamente se repara, en la cual se producen hormonas específicas, en la cual las neuronas procesan toda la información, reciclan la memoria, y ese periodo de sueño importante, que es el sueño profundo, las benzodiazepinas lo acortan de una manera increíble, aunque aparentemente estemos durmiendo. Por eso es que cuando las personas toman estos medicamentos y se levantan al otro día, se sienten cansados, agotados, irritables. Es que realmente no descansan. Como si no hubieran dormido. Porque en realidad el sueño natural no es imitado con ningún medicamento. Y por tanto el uso de las benzodiazepinas como medicamento para el insomnio debe ser bajo supervisión del especialista y por periodos cortos de tiempo. Porque cuando ya se usa más allá de las 4 semanas, te repito, ya el efecto hipnótico, o sea, de producir el sueño, se va perdiendo. Y hacen falta más dosis que producen mayores efectos desagradables. O sea que para el sueño, en realidad, no debe tomarse a largo plazo estos medicamentos. Doctor, usted ha hecho énfasis varias veces en que el tratamiento prolongado de este tipo de medicamentos, sí, los benzodiazepinas, no debe ser. ¿Cómo es que se trata la adicción a este tipo de medicamentos? Bueno, Neighbor, la adicción a las benzodiazepinas es un fenómeno complicado y debe ser tratado por equipos de especialistas multidisciplinarios muchas veces, porque es verdaderamente complicado. La adicción hace que el individuo dependa de dosis frecuentes de esos medicamentos para mantener su estado mental y su tranquilidad, y eso causa problemas serios. Antiguamente, las personas que se identificaban como adictos a las benzodiazepinas se les indicaba la supresión brusca del tratamiento. Sin embargo, recientemente se sabe que cuando ya una persona lleva mucho tiempo tomando el medicamento y queremos lograr que ese medicamento se pueda ser retirado, hay que hacerlo de forma paulatina. O sea, ir reduciendo las dosis de una manera lenta a través de varias semanas para evitar reacciones agudas que pueden ser peligrosas, sobre todo para los ancianos, cuando ya se constituyen en adictos a estos medicamentos. O sea, todos aquellos ancianos que tomen a largo plazo este tipo de medicamentos, que sabemos que hay muchísimos pacientes que por error hacen tratamientos de muchos meses, incluso años, deben de hacer una labor de desensibilización dirigida por el especialista de forma paulatina, pero sí enfocado al objetivo de abandonar en un periodo más o menos determinado el consumo de estos medicamentos, que puede traer serios problemas incluso a largo plazo. Hay investigaciones que hablan de aceleramiento de la demencia en pacientes mayores de 65 años que toman clodiazepam, diazepam, que son los peores. Casualmente, estos que fueron los primeros que se produjeron, son los que tienen la vida media más larga. O sea, que se mantienen en el cuerpo durante días después de haber tomado la última tableta. Y por eso son los medicamentos de las benzodiazepinas, son los que más adicción crean y los más difíciles después de ir retirando poco a poco. Es decir, que para retirarlo tenemos que ir bajando lentamente, la dosis, supervisado por el especialista. Así que de manera, en resumen, exhortamos a todas las personas que no tomen estos medicamentos sin consultar con el médico y que no lo tomen más allá de esas 4 semanas que constituyen la frontera entre el bien y el mal que pueden causarnos estos medicamentos tan comunes, aparentemente tan insignificantes, tan asequibles, pero que en realidad son una bomba de tiempo cuando lo usamos por mucho tiempo de manera continua. Muchísimas gracias, profesor. Realmente ha sido un tema muy interesante. Ahora lo invito a pasar a la segunda parte de nuestro programa, el documental. ¿Qué nos trae? Hoy tenemos la tercera y parte final del documental nombrado Expediente Carne, que habla sobre los prejuicios, o sea, los trastornos que produce el aumento del consumo de carne, tanto en la dieta como a nivel global en el medio ambiente, la ganadería como tal, que esperamos que haya sido del agrado del televidente. En el próximo programa tendremos un nuevo material. Muchísimas gracias, profesor. Realmente ha sido un tema muy interesante. Y a ustedes, mis amigos de siempre, los invito a un nuevo encuentro donde juntos aprenderemos interesantes temas médicos y de salud aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.
El disfrute de la carne está muy relacionado con el hecho de que en el músculo no hay sangre. Normalmente se come carne de músculo y por eso no se mata del todo el animal antes de descuartizarlo. Se suele hablar de anestesia. Prácticamente se destrozan células cerebrales. Aquí en el caso de este vacuno arriba, en la zona de la frente, luego se cuelgan de las patas traseras, se secciona la arteria y se deja que el corazón de sangre bombee toda la sangre hacia afuera. Esto es muy importante en el oficio del matarife, que todas las arterias estén vacías de sangre. En otro caso, la carne sería incomestible. Toda la sangre que se veía antes, cuando se le clavaba un cuchillo a un toro o a una vaca, no se perdía una cantidad como de un vaso de cerveza o de Coca-Cola, sino que eran toneles. Cuando yo aprendí el oficio, matando tan solo 2 vacas, vadeábamos en sangre hasta los tobillos. Digamos que la muerte previa a la producción de alimentos, a fin de cuentas, forma parte de la vida. Aquí no hacemos nada que no sea ético, nada inmoral. Nosotros producimos alimentos de alta calidad para el consumidor. Alimentos seguros, sanos, y en este sentido el tema de derramar sangre forma parte del proceso. Cuando se ejerce esta profesión durante cierto tiempo, uno se embrutece si se queda solo en la tropa de matarifes. Simplemente uno se embrutece. El proceso de la matanza. Cómo matar de forma óptima. Esta es la realidad del día a día para cada operario de la cadena de matanza. Cuando se matan cerdos, los gritos de los animales cuando le miran a uno, las vacas con sus grandes ojos, hay veces en las que uno se dice a sí mismo, por favor, no, esto no lo puedo hacer por mucho tiempo. Entonces, o bien sigues haciéndolo y acabas como la mayoría, o lo dejas. Y bueno, uno ya ve que no era poco dinero el que cobraba, pero hay que compensarlo de algún modo. Antes recuerdo que muchísimos tenían problemas con el alcohol. Como de vez en cuando un filete, si no conozco personalmente al cerdo, está bien. Cuando se come carne tampoco se piensa en que eso fue un animal. ¿O qué piensan ustedes cuando comen carne? No, no se piensa en eso, pocas veces. ¿En qué se piensa entonces? Pues en llenarse. Él hace buena música, pero lo que dice no creo que sea suficiente, porque el ser humano tiende a reprimir cosas. Eso se ve a veces en la tele, y entonces la gente debería decirse, Dios mío, si es una pura tortura. ¿Y qué sucede? Nada. Y luego se van a comer, se comen un filete, o van al bar de la esquina y se sirven chorizo, jamón, etc.
¿La carne ecológica es la solución? Al fin y al cabo, el etiquetaje de ecológico promete mejores condiciones de manutención y mejor forraje para el animal. Además, menos toxinas en el producto final. Especialmente después de los escándalos de la dioxina y de los antibióticos, asciende la demanda. ¿Son buenas razones para tranquilizarse la conciencia? Dennoch ist Biofleisch. A pesar de ello, la carne ecológica es carne. La carne es siempre un producto obtenido de criaturas vivas que naturalmente han sido matadas para la obtención de esta carne, también en el caso de la ganadería ecológica. Hemos filmado secuencias en este tipo de mataderos rurales donde los animales ecológicos, los animales que, como se dice, se matan de forma ecológica, se matan con la misma técnica. Los cerdos y los vacunos convencionales se elaboran con toda la técnica, igual que los vacunos biológicos o los cerdos biológicos. No hay diferencias. Un cerdo tiene una coincidencia genética de un 98% con el ser humano. Por este motivo, este animal es interesante para el hombre como donante de órganos. Los cerdos son considerados igual de inteligentes que un niño de 3 años. Lloran, sienten tristeza y miedo. De ningún modo se puede torturar a animales y luego creer que la carne obtenida de ello es sana. Existe un principio muy sencillo, una ley natural muy sencilla que conocemos de las ciencias y que dice acción es igual a reacción. Es la ley de causa y efecto. La lucha con la muerte y el miedo a la muerte de los animales hacen que en el cuerpo del animal aumente la segregación de hormonas del estrés. Un estudio de Grecia, el estudio de Ática, demuestra que hay una ostensible relación directa entre el consumo de carne y el miedo. En este estudio se investigó cómo el consumo de carne tenía un efecto sobre el estado psíquico. Se manifestó que el consumo de carne tenía una relación directa con el desasosiego en la mayoría de las mujeres. En mi consulta hago experiencias parecidas. Hay pacientes que dicen que cuando comen mucha carne están más irritables, más agresivos. Dolor, felicidad y tristeza. Hubert Liebers ha llegado a conocer los sentimientos de los animales. También matábamos terneras. Siempre era lo último que se hacía. Entonces vi una lágrima en un ternero y ya no pude más. Al salir le entregué a mi jefe las herramientas y le pedí que me hiciese la cuenta, los papeles. No pude seguir haciéndolo. La carne es vital para el productor de carne, pero no para la población. Muchas personas ya son conscientes de las ventajas de la alimentación vegetariana. Encuestas hechas en Alemania en julio de 2010 han dado como resultado que el 51% de los alemanes quieren comer menos carne en el futuro. Esto lo demuestran también muchos estudios internacionales sobre el vegetarianismo, especialmente de los Estados Unidos, de Inglaterra, así como de Alemania. Indican que el promedio de los vegetarianos tienen mejores parámetros de salud. En Alemania se hizo también el famoso estudio del Centro de Investigación contra el Cáncer sobre el vegetarianismo. En este estudio se investigó durante 21 años cuáles son los efectos del consumo de carne. Resultó que con el aumento del consumo de carne también se incrementaba la tasa de mortalidad. En pocos casos tienen exceso de peso, raramente tienen un nivel elevado de colesterol. La tensión sanguínea está en ámbitos normales, los valores del hígado son mejores. En un promedio todo es mejor. Quien quiere hacerse vegetariano ya no es marginado. Ahora para empanarlo lo hacemos como siempre. Claro está, la pregunta es si se puede rebozar sin huevo. Yo espero que aquí me resulte bien, porque funciona. Lo que necesitamos para esto... Los cursos de cocina vegetariana se están haciendo muy populares y aún así a muchos les cuesta echar por la borda costumbres alimenticias adquiridas durante muchos años.
Christoph Michels anima a los participantes de su curso. Cuando a uno le ha gustado comer carne, le gustan también los sabores fuertes. Por eso, precisamente en la primera fase del cambio de dieta, condimenten bien sus platos. Hacen todo lo que puedan, sazonen y condimenten intensamente. Cocinen las verduras de la misma forma como cocinaban la carne. Ahora se lo voy a demostrar. Lo que tiene su encanto, lo rico, también en las salchichas y la carne a la plancha, es lo quemado, la costra. De ahí viene el aroma. Ahora tenemos la posibilidad de asar las verduras del mismo modo. Podemos freír, podemos rebozar. Tenemos abiertas todas las posibilidades de generar esos factores de sabor, que no son idénticos, está claro, pero son tan parecidos que me digo, esto es un buen plato, con buen sabor, muy intenso. Sin embargo, ¿el ser humano como antiguo cazador y recolector no ha comido carne desde siempre? Aquí hay que comprobar que en este tiempo pasado, en los últimos 50 millones de años, al menos durante 45 millones de años fuimos herbívoros, comiendo frutas, hojas, cortezas, raíces, flores, nueces, frutos secos. Los científicos están bastante de acuerdo en ello. Todo este tiempo de desarrollo tan largo, naturalmente ha marcado nuestra anatomía, el cuerpo, así como nuestra fisiología, el metabolismo. Si comparamos los típicos animales carnívoros y los típicos animales herbívoros, comparados con los datos fisiológicos y anatómicos, preguntándonos luego ¿en qué grupo se incluye mejor al ser humano? La respuesta es clara: corresponde mejor al grupo de los herbívoros. A mí siempre me ha gustado comer bien. Antes comía carne, hoy soy vegetariano. El placer de comer no se queda corto de ninguna manera. Se disfruta maravillosamente. Lexi. Charlie. 1 und 1 ist. Charlie, eres un buen chico. También Hubert Lieberts ha dejado de comer carne. En su dieta actual se encuentran principalmente platos vegetarianos. Con su nueva profesión como entrenador de perros ha llegado a conocer mejor a los animales. Ven aquí, cariño. Se habla de animales útiles, de animales normales, pero a mi modo de ver, cada animal tiene sentimientos. Puede percibir dolor, solo que un animal no lo puede expresar igual que un ser humano. Y entonces no importa si se trata de un gato o de un ratón o de lo que sea. Ahí no hago diferencias. Tampoco con los llamados animales útiles, como las vacas, un toro o un cerdo, lo que ustedes quieran. Queda claro que no le agrada recordar su antigua profesión. Estoy muy contento de no ser ya matarife. Soy feliz con lo que hago, con mi trabajo. Estoy contento y me va bien. ¿Pero qué le pasa al perro, que no tiene patas? Pero muy pequeñas. Y por la noche duermo con buena conciencia.